por acompañarnos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante en esto de la teología, ¿sí? De la teología propia. Vamos a hablar de los nombres de Dios, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que puedan tener la Biblia a la mano, porque vamos a encontrar esos nombres ahí en la Biblia, ¿sí? Entonces va a ser muy importante que nos acompañen también leyendo. Entonces, quien desee leer, pues nos avisa y lee. Y le damos el paso, ¿ya? Pero comencemos con una oración, ¿sí? Amantísimo Dios Todopoderoso, buenas noches. Te queremos agradecer por este día que nos has regalado. Gracias porque realmente todo lo que hemos vivido hoy, pues, es para nuestro beneficio y hemos podido aprender mucho de tu palabra. Gracias por permitirnos llegar hasta esta noche con bien. Permite que tu palabra sea una guía para nosotros cada día y que lo que hoy hayamos podido leer nos ayude a seguir creciendo a tu lado, Padre, a seguir siendo más como a ti te agrada. Perdona nuestros pecados, Dios, permítenos tener ese corazón suave de arrepentirnos y de volver a ti. Permite que este tiempo en que vamos a hablar de ti, vamos a hablar de los nombres, tus nombres, Dios, con los que has aparecido en tu palabra, con los que te has mostrado a tu pueblo. Esos nombres, Dios, con los que te llamaban, te clamaban, te imploraban, Dios. Que podamos asimilarlos también para nuestras vidas, como ese conocimiento de ti, como ese complemento para saber más de quién eres, de tu amor, de tu gracia y de tu compasión. Te agradecemos por esta noche en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Les voy a compartir la presentación de hoy. Muy bien. Entonces, les quiero hablar un poquito primero de la tarea para esta tercera semana. Espero que estén avanzando en las tareas de cada semana para que no se acumulen. ¿Qué va a hacer? Va a ser redactar un ensayo en Word. ¿De qué? De la lectura, sí. El día de hoy, pues, comienza la tercera semana y se tiene 2 capítulos también muy cortos, ¿no? Del libro que estamos viendo. Entonces, es ese libro de Un Dios en 3 personas. Vamos a llegar hasta el capítulo 6. Hasta ahí vamos a llegar con este libro. Sin embargo, si alguien desea y si se han dado cuenta, pues, es muy sencillo de leer. Entonces les animo a que en sus tiempos libres lo lean todos y es muy interesante. Pero vamos a redactar un ensayo de esos primeros 6 capítulos. ¿Y qué va a contener el ensayo? Es una crítica personal acerca de lo que tú has leído. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Te ayuda? ¿No te ayuda? ¿Qué cosas has visto ahí? De nuevo, ¿qué tal vez no sabías antes? Entonces también un comentario de lo nuevo que descubriste. La idea es que la extensión de este ensayo debe ser de unas 400 palabras mínimo, ¿sí? En las que puedas desarrollar. Esa es la tarea, ¿sí? Por favor, nuevamente les digo, no dejen que se acumulen las tareas. Entonces, estamos hablando de el conocimiento de Dios. Y hoy vamos a hablar un tema muy especial que son los nombres de Dios. Y comencemos con esta escritura que está en el Salmo 9:10. Dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y claro, un nombre dice mucho para la Biblia, en el Antiguo Testamento. Para aquellos tiempos, pues un nombre realmente era muy importante. Y conocer un nombre es conocer mucho de la persona a la que se está refiriendo el nombre. Tú has de haber visto en tu lectura que a veces Dios les cambiaba el nombre. De Sara a Saraí, de Abraham a Abraham. Entonces, todo eso tenía un propósito. Esos nombres algo decían y de hecho en nuestros primeros patriarcas, desde el Génesis, podemos ir viendo cómo sus nombres tenían algún significado. Y Dios también se ha presentado con muchos nombres, y no nos referimos a que se cambió de nombre, sino que esos nombres con el cual era conocido, con el cual se relacionaba con su pueblo, tenían un significado muy particular. Dices, tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y en esa búsqueda de Dios es comprender qué está diciendo Dios de sí mismo, cómo quiere ser conocido y también por qué usaba esos nombres, por qué el pueblo de Dios lo buscaba por esos nombres.
Entonces, hablar de los nombres de Dios es hablar de su autorrevelación. Es como Él se reveló. Entonces, esos nombres de Dios nos van a mostrar a ese Dios que se relaciona con su creación, porque son nombres entendidos por el género humano. Son nombres que hablan de cómo se relaciona el hombre con Dios y Dios con el hombre. Usa Dios nuestros lenguajes, nuestros conceptos para presentarse ante nosotros. A veces usamos atributos humanos para comprender quién es Dios, porque es espíritu, por lo tanto no es que tiene manos para sostener una espada, o tiene alas para volar, tiene piernas para caminar, pero ese tipo de atributos que son algunos humanos, algunos de animales, nos ayudan a comprender la magnificencia de Dios, lo que Él puede hacer. Entonces, si nos vamos a la Escritura, vamos a ver muchos nombres descriptivos de Dios. Y estos nombres están muy relacionados con su creación, con la humanidad, con su pueblo elegido, con Israel. Muchos de ellos tienen que ver con Israel y es la mayoría realmente. Vamos a encontrarnos que hay nombres simples, sí, ya vamos a entender qué es esto, y nombres compuestos. ¿Qué son estos nombres compuestos? Es tomar esos nombres simples y darles algún atributo adicional. Y esas relaciones son las que marcan sus nombres. Entonces, nos vamos a dar cuenta también que cuando era Dios invocado por un nombre en especial, era porque se requería de esa acción en especial en ese momento, o porque se reconocía que ese era Dios en ese momento para su pueblo. Es decir, en ningún momento son nombres usados al azar de una lista de nombres, sino que tenían un gran significado. En la imagen podemos ver algunos: Elohim, Yahvé Rafa, Yahvé Salón, El Shaddai, el Olam, Yahvé Roí, el Elión, Yahvé Nisi, el Gibor, Abba, Yahvé Sabaoth. Son unos y son muchos. Vamos a ver que son muchos, pero vamos a ver los principales. Vamos a ver algunas de sus combinaciones y vamos a ver cómo los encontramos también en nuestra Biblia, ¿no? Porque se va a dar un caso que muchos de estos nombres no vamos a encontrar en nuestras traducciones porque ya están traducidos. Es decir, en el hebreo aparece junto, pero en nuestras Biblias va a aparecer separado. Y vamos a verlo, ¿sí? Entonces el primero de los nombres de Dios, de hecho de los más antiguos que hay, es el primero que se aplica a Dios en la Biblia, es Él o Elohim. Él es aquel Dios que infunde temor, que es poderoso. Y Elohim es el plural, está en plural para denotar la intensidad de su poder. Se lo usa también como el yo majestático. Entonces, ¿qué quiere decir? En Génesis 1:1, cuando comenzamos, vamos a ver que habla de Elohim, no de Él, sino de Elohim en plural. Entonces, ¿qué está hablando? De todo el poder de Dios. Pero también es como un yo majestático. ¿Qué quiere decir un yo majestático? Por ejemplo, tú reflexionas y dices, a ver, si eres un estudiante, ¿no? Dices, vamos a estudiar, pero no estás con más gente, sino estás tú solito y dices, vamos a estudiar, o vamos a hacer esto. O en la Biblia dice, no, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un yo majestático, en el cual está diciendo, voy a hacer, voy a actuar. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor, con el Salmo 77:14? Alguien, por favor, que le active el micrófono y nos ayude, por favor. ¿Por ahí escuché a alguien? Salmo 77:14. Solo active su micrófono y lee, por favor. Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombro, tu asombroso poder entre las naciones. ¿Ah? Entonces, si nos damos cuenta, ahí no dice Elohim ni él, ¿no es cierto? Pero está hablando es un Dios de grandes maravillas. Si vamos al Génesis 1:1 primero, vamos a ver esta palabra, ¿no? Dice, esta versión que yo les estoy presentando es la nueva traducción, es la Biblia textual en su 4ª edición. Entonces dice, en principio Elohim Aleph Tat creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas.
Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Ahorita nos compartió nuestro hermano en la escritura en la que no veíamos estas palabras. Entonces, cuando hay una traducción al español, usualmente no se mantiene el Elohim ni el Aleph Tav, sino que se lo traduce, ¿sí? Se lo traduce totalmente. Entonces, se pierde un poco de que esto también era un nombre de Dios, un nombre dado a Dios. Entonces, el primero con que asoma es como Elohim. Elohim como el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que gobierna toda la creación. Elohim proviene de una raíz que significa fuerza, capacidad, poder. Se lo usa más de 2300 veces para referirse al Dios de Israel en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es alguien en quien podemos refugiarnos. Aparece como a él también, el Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el Salmo 18:30 dice, el camino de a él es perfecto. Ahí está el Dios, la palabra de Yahvé acrisolada, escudo es a todos los que se refugian en él. Entonces, siendo Dios como un refugio para su gente. En el Salmo 85:8 dice, escucharé lo que dirá a él. Yahvé hablará de paz a su pueblo y a sus santos para que no vuelvan a la insensatez. Esta es como les digo, la traducción textual. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestras Biblias, vamos a encontrar que ya está traducido. Por ejemplo, puede decir el camino del Señor es perfecto, el camino del Dios Todopoderoso es perfecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero hacer notar, ¿no? Tal vez algunos de los nombres que vamos a ver aquí no los vamos a encontrar en nuestra Biblia, pero no es porque esté mal, sino porque se lo ha traducido. Pero que estamos viendo que esta forma de conocer a Dios como el soberano, creador, todopoderoso, desde el principio, desde el Génesis, es un Dios que era reconocido ya como aquel que tenía toda la soberanía, todo el poder. O sea, es ver a Elohim o a él, es como ver al más grande Dios. En el Salmo 77:14 dice, tú eres a él que obra maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Entonces, es alguien que obra maravillas. Es alguien que tiene poder. En Génesis 1:26, cuando usa el yo majestático, dice, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que recta sobre la tierra. Y Elohim Aleph Tav creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim nos bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo? Un Dios reconocido como creador. Un Dios que está haciendo, que está obrando sobre toda la creación, sobre todo el universo. Está decidiendo cómo ese universo se va a comportar, y así es como es reconocido Dios en la creación, como alguien ilimitado sobre todo el cosmos, sobre todo lo que se conoce. Alguien que podía crear solo con su palabra y que creó al hombre. Macho y hembra los creó. Finalmente en Génesis 6:12 dice, y vio Elohim la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, el fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra. ¿Qué podemos ver? Cuando se menciona a Elohim, se está mencionando a alguien todopoderoso sobre todo. Es decir, ¿quién puede mandar un diluvio sobre toda la tierra? Elohim. Es como un reconocimiento al poder de Dios, ilimitado sobre su creación. Es el único soberano sobre todo. Y esa relación es la que se marca entre la humanidad y Elohim. Elohim como el creador, el que tiene el poder, el que manda, el que decide sobre toda la tierra. Aunque sus criaturas fallen, caigan o pequen, nunca los va a dejar porque Él es Elohim.
No abandona a sus criaturas en virtud de su pacto. Él hizo un pacto con el hombre. No va a descansar hasta que su criatura caída sea restaurada y salva a Noé. Y hay un pacto ahí con Noé. Es alguien que cumple pacto. No es como el hombre, no le falla al creyente. Pero hay un segundo nombre que luego aparece en la escritura, es que está relacionado con alguien que juzga y gobierna también, así como Elohim, que es Adonai. ¿Qué señala Adonai? Adonai señala a Dios como el Todopoderoso, alguien a quien todo le está sujeto. Pero ¿cuál es la diferencia con Elohim? Elohim lo presenta a Dios como el gobernador de todo el universo, el creador, el que está sobre todo, mientras que Adonai lo presenta como el gobernador de hombres y naciones. ¿Sí? Es aquel a quien se le debe rendir honor. Aquel que incluso está poniendo y quitando reyes, gobernantes. De hecho, Adonai se lo comenzó a usar como un sustituto rabínico en el tetragramatón, que ya vamos a ver cuál es el tetragramatón. Pero en vez de decir Yahvé o Jehová, comenzaron a decir Adonai. Este es el nombre con el que normalmente el pueblo de Israel se dirige a Dios. Adonai. En nuestras traducciones, en nuestras Biblias va a aparecer como Señor. Entonces, alguien que nos ayude con el Salmo 38:15, por favor. ¿Alguien con el Salmo 38:15? Pues a ti te espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios. Ajá. Entonces, el Adonai se lo sustituye por Señor en nuestras traducciones. El Salmo 38:15 dice en la Biblia textual, pero en ti, oh Adonai, yo esperanzo. Y tú, Adonai, Elohim mío, serás quien me responda. Entonces, ¿notan la diferencia? No es una gran diferencia. O sea, si tú lees como lo leyó nuestra hermana Michelle, se entiende. Estamos hablando del Señor, es nuestro Señor. Pero en la Biblia está como ese Adonai, entendiendo esa particularidad de ser Señor de nosotros. No solo como una palabra, sino como alguien que nos está gobernando. Pero en ti, oh Adonai, yo esperanzo. En ti, oh Señor. En ti, aquel que manda sobre mi vida, yo tengo la esperanza. Y tú, Adonai, Elohim mío, serás quien me responda. Bueno, ¿notas lo grandioso que son los nombres de Dios? El salmista aquí usa a Adonai y Elohim, pero lo que quiero transmitirles es que lo usa entendiendo lo que está diciendo. Al decir Adonai lo está reconociendo como su Señor. Y al decir Elohim lo está conociendo como el soberano del universo, como el creador. Entonces es un reconocimiento que sí está haciendo el salmista. Y eso es importante porque nosotros podemos encontrar en Dios estas cualidades relacionales. Verlo como creador, verlo como nuestro Señor. Son dos cualidades relacionales con Dios que tenemos y que debemos detectar en nuestra vida cristiana. El tercer nombre siempre que aparece es Yahvé. Es el llamado tetragramatón. Yahvé o Jehová o Jehová. Unas 6.800 veces aparece aproximadamente, no es exacto. Este es un nombre que no se puede pronunciar. ¿Por qué? Porque la escritura del Antiguo Testamento original no conllevaba vocales. Recién en los textos masoretas se incluyeron vocales. Pero el tetragramatón se lo mantuvo así. Aparece en el contexto de un Dios que escucha al pueblo que sufre. ¿Te acuerdas la zarza con Moisés? Es como el Dios que escuchó el sufrimiento de su pueblo y respondió a ese sufrimiento. Estuvo dispuesto a actuar. En Éxodo 3:13 dijo Moisés a Elohim. Nuevamente Elohim, ¿no es cierto?
Cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Dijo Elohim a Moisés, yo seré el que seré. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Aparece el nombre de Yahvé, el nombre más usado, el nombre que más comienza a aparecer desde ese momento, como el Dios que escucha a su pueblo y que actúa en favor de su pueblo, como el Dios que consuela a su pueblo, como el Dios de la misericordia. En la Edad Media, ¿sí? ¿Qué se hizo con el tetragramatrón? Se combinó las consonantes en el tetragramatrón con las vocales de Adonai. ¿Te acuerdas que hablábamos de Adonai y que los judíos y los israelitas usan más Adonai que cualquier otro nombre? Porque ellos evitan decir Yahvé para no usar el nombre de Dios en vano. Entonces, de la combinación de las vocales de Adonai con el tetragramatrón sale la palabra Jehová. Es decir, Jehová no es la pronunciación del tetragramatrón, sino es la unión del tetragramatrón con las vocales de Adonai. Claro, no es la más certera, no es la forma más certera de pronunciarlo, pero tradicionalmente se la acepta más como Jehová. Entonces va acompañado de muchas formas de actuar de Dios y eso nos permite conocerlo más. Vamos a ver que Yahvé se repite mucho y más en los nombres compuestos, donde es la raíz. Entonces, ¿cómo se formó Jehová? La palabra Jehová. Aquí a la derecha tenemos en la primera columna el nombre, el tetragramatrón en hebreo. Y al lado tenemos Adonai en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó las vocales de Adonai en hebreo, siempre hablando en hebreo, y se las colocó entre las consonantes del tetragramatrón. Y con eso se obtuvo la palabra Jehová. Esa es la forma que se hizo. Como decimos, no es esa el significado exacto del tetragramatrón, sino es incluso como una forma de combinar dos palabras. Sin embargo, de ahí sale Yahvé en cambio, ¿no? Una de las formas que se cree más acertada de pronunciar el tetragramatrón es Yahvé, pero no podemos asegurar nada de eso. Pero, ¿qué pasa con estos nombres? Que generan nombres compuestos, es decir, vemos Adonai, El, Elohim, Yahvé, y estos nombres a veces se unen a otras palabras para dar nombres compuestos de Dios y dar más atributos de Dios. Entonces veamos, por ejemplo, el Elión, subir, ser elevado, se designa a Dios como alto, exaltado, designa la suprema soberanía de Dios, es decir, que Él está sobre todo, indica como el que está arriba, el que tiene todos los bienes. ¿Alguien nos puede, por favor, ayudar con números 14 y 16? Números 14 y 16, por favor. El Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Uh-huh. Entonces, si nos damos cuenta, ahí lo traduce como el Señor, ¿no es cierto? Acá dice, y que está oyendo los dichos de Elohim, que conoce la ciencia de Elión y contempla las visiones de Sarai en sueño con ojos abiertos. Y aquí nuevamente usa varios nombres de Dios y como les decía, ¿no? El autor del libro, cuando usa los diferentes nombres de Dios, entiende que los está usando. O sea, no los usa como sinónimos, sino comprendiendo. A ver, dice que está oyendo los dichos de Elohim, pero al poner Elohim, está pensando en el Dios creador, el gobernador de todo el universo, el que hizo al hombre, que conoce la ciencia de Elión, ¿sí?
y se refiere al Dios altísimo, el Dios que está sobre todo, el que lo tiene todo. Y contempla las visiones de Shaddai, más adelante vamos a ver. Entonces, como cada autor, cuando escribe un nombre en especial, se está refiriendo a Dios de una forma en especial. Y en un mismo versículo puede usar varios de ellos, porque está haciendo énfasis en cada una de esas características de Dios. En Isaías 14:14 dice, subiré sobre las altas nubes en el franco norte y me haré semejante a Elión, al Altísimo, al que está sobre todo. También hay una combinación como Yahvé Sabaoth. Aquí, ¿a qué se refieren? Al Dios de los ejércitos celestes. El título se refiere en primer lugar a los ángeles, porque el Yahvé Sabaoth es un nombre que se refiere a ejércitos celestiales, no solo ejércitos, sino ejércitos celestiales. Entonces, en primer lugar se refiere a los ángeles, pero luego a todo el poder divino que tiene para suplir las necesidades del pueblo de Dios, para acompañar en la batalla, para ser llamado en auxilio de alguien, para ser llamado en ocasiones en las que se requiere que Dios actúe contra algo o contra alguien. Entonces igual, vamos a ver por favor el Salmo 24:10. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de la Gloria. El Señor de los ejércitos celestiales, Él es el Rey de la Gloria. Entonces, ¿qué dice el Salmo 24:10 en la textual? Claro, dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Yahvé Sebaot. Él es el Rey de Gloria. Entonces, cuando el salmista escribe esto, ¿de qué está hablando? Del Yahvé guerrero, del Yahvé que va a luchar, del Yahvé que manda ejércitos celestiales y que con ellos puede conquistar a cualquier reino. Dice que Él es el Rey de la gloria. Entonces, cada nombre de Dios siempre procura llevar en el escritor, el autor divino, qué está viendo en Dios, cuál es su relación en ese momento con Dios, cuál es su necesidad incluso que está teniendo y cómo Dios la está supliendo. Ningún nombre es puesto como un sinónimo, como les decía. Tiene un gran significado. Y en nuestras traducciones, cuando dice el Dios Altísimo, es porque se está refiriendo a aquel que está sobre todo. ¿Sí? Y aquí como Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos celestiales, porque lo está reconociendo como aquel que manda un ejército celestial. Como digo, no solo para la batalla, a veces incluso para temas en los cuales debe apoyar algo, hacer alguna acción en la cual necesita salir vencedor. Dice en Isaías 6:1, y aconteció en el año de la muerte del rey Usías, que vi a Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime, y la casa llena de su gloria. A causa del acto traidor se había hecho estar de pie a los serafines. Cada uno tenía 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 alas para volar. Y alternándose clamaban, Santo, 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 Yahvé Sebaot. La tierra está llena de su gloria. Entonces, es una alabanza. ¿A quién? Al Señor de los ejércitos celestiales. Aquel que tiene el poder para conquistar pueblos y naciones. Aquel que es el Rey de gloria. Muchas veces también aparece Sebaot con el fracaso de Israel, es decir, cuando Israel falla. Aparece sobre todo en los profetas que sintieron más íntimamente el fracaso de Israel. Es decir, los profetas en muchos de sus escritos hacen llamado del Yahvé Sebaot. En ese momento en que están teniendo problemas del destierro, problemas de haber abandonado al Dios y que comienzan a asomar varios baales o lugares de culto en donde ya se adoraba a otros dioses. Entonces, entre ellos Jeremías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos profetas hablaron mucho de este Dios. Es nuestro Dios, por supuesto, pero viéndolo así, como el Dios de los ejércitos celestiales, el Señor de los ejércitos celestiales. Pero también en la fertilidad. ¿Y de qué habla esto? Vamos a 1 Samuel 1:9, por favor.
Vamos a leer lo que dice. Para los que están llegando, estamos viendo en gris las escrituras de la Biblia textual. Entonces, en 1 Samuel 1 del 9 dice, como un mes más tarde, Ana se levantó y después que comieron en Silo se presentó delante de Yahvé. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sitial sobre el umbral de la casa de Yahvé, ella con amargura de alma suplicó a Yahvé llorando efusivamente e hizo un voto diciendo, oh Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva para que sea recordada y le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti hasta el día de su muerte. No beberé vino ni licor, ni pasará navaja por su cabeza. Imagínate, ¿no? Incluso en un momento en lo que se requería de fertilidad, en los que Ana tenía problemas para tener un hijo, le hace un voto y le ora a Yahvé Sebaot, al Dios de los ejércitos celestiales, a que pueda actuar en su favor, a que la mire en su aflicción, a que le dé un hijo varón. Entonces, nuevamente lo que decimos, la Biblia está llena de nombres de Dios. No son diferentes nombres, no son diferentes dioses. Es el mismo Dios, pero es ese acto relacional que en ese momento se necesitaba del pueblo con Dios. Es como el pueblo que quería crear esa relación, o como el pueblo en este caso tenía una necesidad y acudía a Dios de cierta forma en especial. A veces tenía que alabarlo por toda su creación. A veces tenía que rendirse ante su Señor, porque Él estaba como dueño de sus vidas. A veces debía pedir que intervenga, porque era el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, cada vez que lo menciona es porque hay un aspecto relacional que el hombre quiere tener con Dios, que el hombre ve en Dios, que el hombre busca. Y en esa relación muchas veces pues va comprendiendo cómo es Dios. Porque Dios no es una sola cosa, sino que su nombre dice mucho de Él. Mucho de lo que Él comprende, mucho de lo que Él hace, mucho de su misericordia, su compasión, su bondad, pero también su ira en ocasiones. Y todo esto está en nuestra Biblia. Entonces, cuando vemos el Señor Todopoderoso, es porque hay un énfasis en Señor como Todopoderoso. Cuando vemos el Señor de los ejércitos celestiales, es porque ahí el énfasis está en que es Señor de un ejército celestial. O otra combinación que se hace es el Shaddai. Esta suele traducirse como el Dios Todopoderoso. Sin embargo, su verdadero sentido es como dispensador de beneficios. El Shaddai está conformado por ese prefijo Shad, que significa pecho, y se usa con referencia al pecho de una mujer que estaba amamantando. Es decir, se lo reconoce como el Dios que está nutriendo, el Dios que lo tiene todo y que es suficiente para dar lo que requiere su pueblo. ¿Alguien que nos pueda ayudar, por favor, con Génesis 17:1? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así es. Entonces veamos qué dice la Biblia textual. Dice, era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. Es decir, yo soy el proveedor. Yo soy el que te puede amamantar. Anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré grandemente. Entonces, no sé si ya le puedes detectar lo que está pasando. Entonces dice que él le dice, yo soy el Shaddai. Yo soy quien te puede sustentar. Anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto. Y la parte más importante, ¿no? Te multiplicaré grandemente. Hace un pacto con Abraham, pero dice, te multiplicaré grandemente. Un hombre de 99 años. Y se aparece como aquel que lo puede sustentar, aquel que le puede dar lo que requiere, como el Shaddai.
aquel que lo puede amamantar, indicando que le va a dar lo que necesita, el alimento necesario. Entonces, para Abraham, que se presente como el Shaddai, significó mucho, porque estaba haciéndole una promesa de que iba a sustentarlo, iba a poder ayudarlo en sus necesidades. A diferencia, tal vez, si se hubiera presentado como el Señor de los ejércitos, entonces le está diciendo, voy a luchar contigo. O tal vez como su Señor. Entonces, tiene importancia los nombres de Dios. Y es importante en nuestro estudio bíblico buscar en otras versiones cómo está hablando ahí de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está poniendo? Algunas traducen, ¿no?, el nombre de Dios, pero lo traducen y nos da ya la idea de lo que está pasando. Tal vez en otras versiones solo pongan Señor. Y ahí nos perdemos mucha riqueza de lo que está pasando. De cuál es la relación que hay entre lo que se está narrando, o el profeta, o el pastor, o el guerrero, entre él y Dios. Nos podemos perder mucho de eso, entonces es importante que sí tengamos varias versiones de la Biblia para estudiar, ir mirando cómo se refiere Dios a sí mismo, cómo se está presentando, qué le está diciendo a su pueblo, qué le está diciendo a su profeta, qué le está diciendo a su sacerdote. ¿Qué está diciendo Dios de sí mismo? ¿Cómo se presenta? Va a decir mucho de lo que va a hacer. En el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del león morará bajo la sombra del Shaddai. Otra vez, el sustentador, el que da sombra inclusive. Y claro, una sombra produce descanso, produce tranquilidad de la fatiga que nos puede causar el sol. Diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Entonces, nuevamente, si nos damos cuenta, está usando varios nombres y es porque necesita marcar lo que está diciendo en la relación del hombre con Dios. El salmista está diciendo, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim. Es decir, el Todopoderoso, aquel que todo lo creó, en quien confío. Pero reconociendo que también es el Shaddai, aquel que me da descanso, que me da un sustento, que puede amamantarme. Otro nombre también es el Olam. Y suele traducirse como el Dios eterno. Es un vocablo hebreo que indica algo oculto. Por ejemplo, un tiempo oculto. Es decir, a Dios no se le conoce ni el principio, o sea, cuándo comenzó, ni su fin. Está oculto. Y por eso se lo suele traducir como el Dios eterno. Génesis 21 del 33 al 34, ¿alguien por favor puede leerle? Génesis 21, por favor, del 33 al 34. Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y peregrinó a Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Entonces ahí lo reconoce Abraham a Dios como el Dios eterno. Dice en la versión textual, y plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre de Adonai, el Olam, y Abraham habitó como forastero muchos días en tierra de los filisteos. La importancia, ¿no?, para Abraham, de un Dios eterno, de un Dios que no tenía un principio ni un fin, de un Dios que tiene cualidades ocultas al ser humano. La importancia de reconocer a un Señor eterno. Dice que Abraham habitó como forastero muchos días, pero tenía alguien a quien invocar, que iba a persistir luego de que él muriera. Tenemos otro que es Adonai Jireh. Entonces, bueno, estos nombres la idea no es aprendernos, porque van a estar en la escritura, nos van a ayudar a comprender qué es lo que están diciendo. En las presentaciones también les vamos a poder ver. Pero es importante darnos cuenta, ¿no?, cómo Dios se fue presentando. Y Adonai Jireh es el Dios que provee. Puede traducirse literalmente como Dios verá. Y cuando hablamos de Dios verá, es como que se está dando cuenta de lo que está pasando. En Génesis 22 el verbo se usa varias veces.
Y es como, se lo describe como el que se encargará de, o uno que mira hacia afuera para su interés. Es decir, está notando Dios lo que está pasando, está mirando y va a proveer. Cuando Dios ve a su gente en necesidad, va a actuar. ¿Por qué? Porque su gente, su pueblo lo necesita. Entonces, este Dios que está atento a su pueblo, que está dispuesto a actuar, que se está dando cuenta de lo que está pasando, es también el Dios que marca esa relación con el hombre. Que el hombre no está solo, que no está actuando solo, que no está abandonado. Dios sí se está fijando. ¿Alguien que nos ayude con Génesis 22:14, por favor? Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro, el Señor da lo necesario. Sí. Entonces, ¿cómo va a proveer? ¿Por qué? Porque se dio cuenta. Adonai Jireh. Abraham llamó en Génesis 22:14 el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, para que hoy se diga Adonai era visto en el monte. Y esto se refiere al momento en que Abraham lleva a Caín, ¿no es cierto? Lleva a Isaac a ser sacrificado. Y entonces aparece enredado, ¿no? Un becerro, y a este lo coge y lo sacrifica. Y ahí reconoce Abraham que Dios está dispuesto a proveer, que Dios sí se está fijando, que Dios sí está viendo lo que está pasando. Entonces, todo esto muestra, imagínense, solo en Abraham cómo se va presentando Dios de diversas maneras, como aquel que lo puede sustentar, como aquel que le puede dar alivio, como aquel que puede darle lo que necesita, en este caso un becerro. Dice que Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, para que hoy se diga Adonai era visto en el monte. Dentro de los nombres de Dios, a veces también se hacen algunas combinaciones, y muchas combinaciones. Por ejemplo, con Elohim se hacen todas estas combinaciones. Y son combinaciones que ya dan características en las cuales el hombre se dirige a Dios, como el Dios del principio, el Dios de la justicia, el Dios del perdón, el Dios de las alturas, el Dios que está cerca, el Dios de mi amabilidad, el Dios de mi fortaleza, el Dios de mi alabanza, el Dios de mi salvación. Y hay muchos más. No está toda una lista exhaustiva aquí, pues están algunos de ellos. Entonces, si te das cuenta cómo el hombre se relacionaba con Dios a través de su nombre. En su mismo nombre Dios era identificado en esa relación, en la cual era visto como aquel que perdonaba, aquel que era la fortaleza, aquel que estaba cerca, aquel que daba salvación. Por ejemplo, los salmos sabemos que son cantos que los salmistas, el pueblo de Dios, le dirigía a Dios. Pero esos salmos a veces tenían situaciones particulares. A veces David estaba siendo perseguido, a veces estaba contento, a veces había pecado, a veces en cambio solo pedía que actuara contra sus enemigos. Y en cada uno de ellos, el salmista pues enseguida sabía cómo referirse a Dios. Entonces, para nosotros, ¿en qué se transforma ahora esto? Claro, no somos hebreos, no vamos a usar los nombres hebreos, pero sí reconocer lo que Dios puede ser para nosotros. Porque Dios no es una cosa, es mucho más. Es el creador de todo el universo, pero también nuestro Señor. Nos está mirando, está atento a nosotros. Y todo eso está en su nombre. También con Él, con Dios, el Dios fiel, el Aneemán, el gran Dios, el Agadol. Y ahí también les pongo la escritura donde se puede encontrar, aunque como les digo, si tienen la versión textual, posiblemente la encuentran. Si no, pues le van a encontrar traducido, pero refiriéndose a ese concepto, ¿no? El Dios santo, el Dios de Israel, el Yisrael, el Dios de los cielos, Dios de mi roca, Dios, la alegría de mi exaltación, el Dios que ve, el Dios de gloria. O sea, ¿te imaginas cómo todas estas relaciones que tenía el pueblo con Dios, cómo lo identificaba de diversas maneras?
Y aún nos quedamos cortos, porque como digo, hay muchos más en la Biblia. Hay muchos más, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay muchos. En el Antiguo Testamento está la gran mayoría de ellos. Con Yahvé Rafa, Dios sana. Yahvé Nisí, Dios es nuestra bandera. Yahvé Shalom, de haber escuchado la palabra Shalom. Dios es nuestra paz. Yahvé Ra, Dios es mi pastor. Yahvé Tzidkenu, Dios es nuestra justicia. Yahvé Shammah, Dios está presente. Entonces, los nombres de Dios tuvieron una gran importancia para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Marcaban esa relación necesaria en un momento determinado entre su pueblo y las personas con las cuales ellos estaban relacionándose también. A veces eran guerras, a veces era tiempo de reconstrucción, a veces todo el pueblo clamaba a Dios como en el Éxodo. Y Dios respondía, y Dios se presentaba, y Dios se mostraba cómo debía mostrarse. Por supuesto, hubo ocasiones difíciles también en que el pueblo se alejó de Dios, y Dios igual se presentó con fuerza, incluso oponiéndose a su pueblo, para que comprendieran quién era Él, la santidad que exige. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, es importante también comprender que sus nombres hablan mucho de esas cualidades de Dios. Que ese nombre relacional con nosotros nos lleva a comprender cuán grande es Dios para nosotros. Que está en toda área de nuestra vida. Que a veces necesitamos un consolador, pero a veces necesitamos a alguien que pelee junto a nosotros. A veces necesitamos que nos perdone. A veces necesitamos que nos haga ver sus promesas. A veces solo necesitamos comprender que es el creador de todo lo que es montañas, animales, ríos. Entonces, es nuestra relación la que marca ese nombre. Pero claro, comprendemos que Dios es mucho más. Y quizá incluso todos los nombres de la Biblia no sean todos los que Dios es. Y ya cuando estemos en el cielo comprenderemos más. Pero por hoy es como saber que hay esto. Saber que tenemos la gran oportunidad de reconocer a Dios. En este caso hemos tomado mucho de Un Dios en Tres Personas de Francisco Lacueva. Como les digo, el texto que están leyendo, la idea es leer los primeros 6 capítulos, pero es un texto muy amigable de leer, ¿sí? Entonces, si te animas, léelo todo. No es muy largo tampoco. Léelo, aprovecha tal vez en estos días, en estos meses, en este año. Léelo porque es interesante las cosas que aporta. Los nombres y títulos de Dios en un paper por Schema, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay también un proyecto que se llama el Proyecto Biblia en YouTube. Ahí pon Proyecto Biblia, los nombres de Dios, y también te van a hablar de los nombres de Dios. Es un tema bastante exhaustivo. Entonces, ahí acabamos esta charla. Yo espero que les haya ayudado, que nos haya ayudado mucho a comprender un poco más allá de todo lo que podemos ver a través de su palabra, reflexionar más en cómo se está presentando Dios en cada situación y cómo necesitamos a Dios en nuestras vidas. Esta es la tarea, ¿sí? Una vez que leamos los 6 primeros capítulos del libro de Francisco Lacueva, vamos a redactar un ensayo en Word, ¿sí? ¿Y qué va a tener en este ensayo? Pues una crítica personal de lo que has leído. De los 6 capítulos, ¿qué tú ves? ¿Qué te parece? Y comentarios de lo nuevo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué descubriste en esta lectura? ¿En qué te ayudó? ¿O está totalmente equivocado? ¿O no está aportando? O sea, lo que tú veas, así como un ensayo, la extensión debe ser aproximadamente de 400 palabras. Entonces, eso es lo que hoy teníamos para compartirles. Les agradecemos mucho por haber compartido este tiempo. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas Gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe, por la clase. Gracias, Felipe. Muchas gracias. A ustedes por apoyar. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias ahí por el tiempo. Gracias, Felipe.